México está realmente conmovido, algo que no muy frecuentemente sucede. Pero lo que hemos visto en el centro de la Ciudad de México frente a Bellas Artes, en Ciudad Juárez, pero también en muchísimas otras ciudades de México, es algo que el público le reserva a muy pocas personas, probablemente a nadie en los últimos años, tanto como Juan Gabriel. En los últimos días Juan Gabriel ha sido tema de discusión y de reflexión en todo tipo de medios y con todo tipo de orientaciones y discusiones. Sin embargo, nos parece que todavía faltan voces. Y algunas de esas voces son particularmente expertas en lo que Juan Gabriel ha hecho en las distintas facetas de su vida. Ciesas tiene muchísimo gusto de organizar una discusión para que ustedes mediten un poco más allá de los medios en la vida, obra, canciones, emociones de Juan Gabriel. Recuerdo rápidamente, Juan Gabriel nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, y murió el 28 de agosto de 2016, hace unos días, en su casa de Santa Mónica, en California, a los 66 años. La mayor parte de su vida, sin embargo, vivió en Ciudad Juárez, y allí lo consideraban, y él se consideraba un hijo de la ciudad. A los 4 años ingresó como interno en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, más conocida como el Tribunal, o en otros lugares el Tutelar, donde permaneció por espacio de 8 años. Posteriormente fue acusado de robo e internado casi año y medio en el penal de Lecumberri. Después de un tiempo, allí tuvo la oportunidad de conocer a la Prieta Linda, a Queta Jiménez, que fue su primera intérprete con la canción Noche a Noche. Fue ella quien, todos dicen, abogó para que fuera puesto en libertad y finalmente lo puso en contacto con RCA Víctor, que lanzó su carrera. El 11 de junio de 71, un día después del halconazo de la Ciudad de México, Juan Gabriel firmó contrato con RCA Víctor e inició la grabación de su primer disco, Un alma joven, que incluye su éxito No tengo dinero, que todos recordamos. También hay que recordar que no fue su primer intento y no fue una carrera meteórica y automática. Para entonces ya había sido rechazado de 3 disqueras. Esta fue la cuarta, la que finalmente lo aceptó. Es difícil de creer, pero es cierto. Juan Gabriel compuso más de 1500 canciones. Y entre sus intérpretes, además de él mismo, desde luego, están Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja, Julio Iglesias, Rocío Jurado, Pimpinela, Chayanne, Marc Anthony, Plácido Domingo, Selena, Chabela Vargas y muchísimos otros. Él mismo decía que las canciones Lágrimas y lluvia y Mis ojos tristes y Amor eterno las dedicaba a la memoria de su madre. Su último concierto fue 2 días antes de morir, en Los Ángeles. Quiero presentar esta mesa y voy a presentar poco a poco a cada uno de los participantes. Patricia Ravelo es socióloga y especialista en teorías de género. Es profesora investigadora del Ciesas, aquí en la Ciudad de México. Ella destaca por sus estudios de género, particularmente por su investigación de muy larga data sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, en donde viviste casi 8 años. En los últimos años ha participado en la elaboración de modelos y protocolos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Es fundadora y coordinadora en algún momento de la línea de posgrado del Ciesas Violencias, Géneros, Sexualidades y Diversas Migraciones. Más que hablar de tus otros libros, quiero entrar directamente a preguntarte ¿quién era Juan Gabriel, más allá de las canciones y de los conciertos? Es decir, ¿qué legado queda de Juan Gabriel en Ciudad Juárez? Sí, pues bueno, Juan Gabriel
es un ícono de la ciudad, es alguien que pues siempre estuvo muy agradecido y muy feliz de darle a la ciudad pues lo que la ciudad le dio cuando él era niño, ¿no? Él fundó una casa hogar para niños huérfanos, hijos de madres solteras y niños pobres. Y esa casa hogar la fundó en 1987. Pero lo interesante es que él compró ese terreno en el 1985 y comenzó a construir esa casa, con la idea precisamente de que estos niños tuvieran una educación musical y una educación escolarizada, ¿no? En sus primeros años se atendían entre 300 y 100 niños. Y bueno, yo llegué a conocer a dos personas que estuvieron ahí, ya mayores. Una era un barman del bar Kentucky, que es un bar legendario que está desde 1920 en Ciudad Juárez, y conocí también a un DJ, y pues ellos me llegaron a hablar de una manera muy agradecida también de la Casa Hogar de Juan Gabriel, porque ellos fueron huérfanos y gracias a eso pues pudieron sacar adelante su trabajo y su vida. Esta Casa Hogar, Juan Gabriel le puso un nombre muy curioso que es Semjase. Semjase es una mujer extraterrestre, es una mujer alienígena que se le apareció a un granjero suizo de nombre Edward Meyer, quien se puso en contacto con esta extraterrestre que provenía de la constelación de las Pléyades. Era una mujer con apariencia humana. Él adoptó ese nombre porque, pues desde su perspectiva, era una mujer que era la diosa de la música. Entonces ahí pues albergaba a estos niños. Esa casa hogar duró 28 años. Yo tuve oportunidad de conocerla, la visité en agosto del 2014 y ahí tuve oportunidad pues de conocer los dormitorios muy limpios, cuando los niños regresaban de la escuela. También conocí todos los salones en donde les daban clases de música, pues gente especializada en música. Y algo que a mí me parece maravilloso de Juan Gabriel es que él, cuando llegaba a Ciudad Juárez, se hospedaba ahí y los despertaba a los niños con serenata. Él les daba serenata a los niños, ¿no? Al principio ahí mismo tenían la escuela, son pues niños que eran para educación primaria, básicamente. Y ahí tenían, pero bueno, cada vez le salía más caro, entonces tuvo que ir recortando gastos. Y cuando yo fui en el 2015, ya eran 25 niños los que permanecían y a los que estaban atendiendo. Sí vi una educación de mucha disciplina. Los niños, de hecho tengo fotos de esa visita, y los niños pues llegaban, salían, los llevaban en una camioneta a la escuela primaria y después los regresaban. Pero algo muy interesante es que, y muy fuerte, es que el gobierno municipal le cobraba tarifas muy altas de impuestos a Juan Gabriel. El último recibo, que fue de octubre del 2015, por el cual cerró en agosto del 2015, eran dos recibos, uno de 120 mil pesos y otro de 6 mil pesos. ¿Por predial? Era por agua, por predial, eran varios impuestos. Básicamente agua. Es muy caro el impuesto ahí en Ciudad Juárez, pero carísimo, como ustedes se pueden imaginar, ¿no? Con estas tarifas. Cuando yo hice esa visita, platiqué con la directora. De hecho, me llevó Carolina Nava, que es una colaboradora nuestra, de nuestro equipo de investigación. Ella es docente, es maestra, porque no se entra fácil a esa casa, no se entraba fácil a esa casa hogar. Y entonces tuve la oportunidad de platicar con la directora y me decía pues todas las artimañas que tenían que hacer para poder mantener esa escuela, ¿no? Que era pues una escuela de música con un sistema, digamos, de internado, aunque había niños, por ejemplo, los que no eran huérfanos, de madres solteras, que salían el fin de semana, los podían llevar. El gobierno, bueno, de esos años, pues y hasta la actualidad, como les decía, cobraba estas tarifas muy altas. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ayudaba a Juan Gabriel. ¿Y saben cómo lo ayudaba? Los niños, en una tienda que se llama Kmart,
les daba a los niños la posibilidad de que en diciembre entraran sin visa, fueran a la tienda y escogieran todos los juguetes que ellos quisieran, ¿no? Entonces los niños cargaban su carro de todos los juguetes y además les llevaban muchas cosas a sus papás, ¿no? Y a sus hermanitos y a sus mamás y demás, ¿no? Entonces, pues a mí se me hacía increíble que nuestro gobierno no le diera ninguna condonación, como se las hace a la empresa maquiladora, tiene condonación de impuestos, y esta escuela que estaba formando a estos niños, nada. Entonces a mí me parece muy importante esta obra filantrópica de Juan Gabriel, quien también cuentan que esa casa, la que le compró a su mamá en la calle 16 de septiembre, era la casa donde trabajó su mamá de sirvienta cuando él era niño. Y él le dijo, algún día esta casa va a ser tuya. Y efectivamente se la compró a su mamá y es la casa donde ahora reposan sus cenizas, ¿no? Esta casa hogar, como les decía, cerró, entonces estos niños fueron distribuidos en otro albergue que se llama Casa La Esperanza, que yo también lo conocí. Entonces, bueno, esta es una obra que a mí me parece maravillosa de Juan Gabriel y que creo que pues hay que resaltarla porque pues en la época de la gran violencia de 2008 a 2012 quedaron 20,000 huérfanos de la guerra. ¿Quién va a atender a esos niños? No lo sé. Yo hubiera querido que hubiera, bueno, quisiera que hubiera muchos Juan Gabriel que pudieran atender a estos niños huérfanos. Gracias. Muchas gracias, Pati. Seguimos con Héctor Domínguez. Eres poeta y experto en estudios culturales y tienes un grado en literatura hispana. También eres profesor investigador de la Universidad de Texas en Austin y te especializas en sexualidades, género y violencia en la literatura y en la cultura latinoamericanas. Colaboras con CIESAS en docencia e investigación dentro de esa línea, la línea de violencia, género y sexualidad, en el contexto de un convenio que tenemos con la Universidad de Texas. Tienes también muchas publicaciones, voy a mencionar unas cuantas. Por ejemplo, de la sensualidad a la violencia de género, por ejemplo, la modernidad abyecta, formación del discurso homosexual en Hispanoamérica, o también Gender Violence on the Mexico-US Border, por mencionar solo algunos. Y tú hablas de algo que me llama mucho la atención, del closet transparente. Además, entiendo que has sido, no sé si ferviente seguidor, pero por lo menos un entusiasta seguidor de los conciertos de Juan Gabriel mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no nos cuentas qué quiere decir esto? Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Juan Gabriel, yo lo considero un ícono de la diversidad sexual. Sí, creo que en plena revolución sexual, en vez de venir desde los ámbitos universitarios, el hipismo incipiente que tuvo México en aquel momento, ¿no? Este llamado, esta forma de manifestar la necesidad de abrir la sociedad mexicana a que hubiera la inclusión de la diversidad sexual, pese a su closet, está presente en muchas de sus canciones. Este llamado a la libertad, al respeto, al que todos tengamos derecho a hacer lo que quisiéramos, a que todos tengamos derecho a nuestro deseo, está ahí, lo podemos leer. Nunca dice soy gay, nunca dice soy homosexual, pero sí dice reclamo mi derecho al amor. Y este es un grito que se parece mucho, vamos a Alaska Dinarama también diciendo en su propio momento, ¿a quién le importa lo que yo hago? ¿No? Es esa época en la que se inserta Juan Gabriel. Entonces está creando un público al cual le está diciendo respétame, pero también le está concediendo. Y esa concesión está resumida en esa frase tan famosa, lo que se ve no se pregunta. Es decir, aquí está mi closet, soy lo que soy y no me preguntes más, sencillamente acéptame. A esto le llamo closet transparente. Carlos de Cenas, un antropólogo dominicano, le llama el sujeto tácito. Quiere decir, es tácito que es homosexual, no pregunten más. Es como un acuerdo social.
Y en este sentido yo diría que Juan Gabriel es un homosexual disciplinado. Es decir, obedece las normas sociales, no salgas del closet, no seas descarado, no asustes a la abuelita, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que Televisa le hacía, le obligaba a nunca revelar su sexualidad so pena de tener sanciones, o creo que incluso sus propios managers, no sé, lo tenían muy limitado, porque yo veo las entrevistas que se le han hecho a Juan Gabriel, siempre tienen la punta de la lengua, decir, ya por fin, dejen de estar preguntando, soy gay y qué. Pero creo que había límites para que esto sucediera. No obstante, tenemos una de las sociedades más machistas, más homofóbicas del mundo, quiero decir, tan homofóbica que es el segundo país con más asesinatos de homosexuales en el mundo. Esa es una sociedad verdaderamente terrible para ser homosexual. Y sin embargo, él es capaz de educar sentimentalmente a toda una población, una gran población. Yo en alguna crónica le llamo estas masas producidas por la industria del espectáculo, porque eso fue. Yo cuando fui a la celebración de los 40 años de vida artística de Juan Gabriel en el Auditorio Nacional, no podía imaginar el peso tan grande que tiene en la conciencia nacional, tremendo cantante. Todo el auditorio a tope, no había asiento vacío. Y aquello era estar cantando todas las canciones de Juan Gabriel, todos se sabían las canciones de Juan Gabriel. Machos, madres, esposas, todo tipo de gente. Yo creo que la gran mayoría de ese público era heterosexual y estaba confesando, este hombre extraño, este hombre raro, educó mi alma, me educó para amar. Y ahí es donde yo veo que el closet no solamente es una actitud en donde escondes tu sexualidad al público, sino también es una especie de trampa que se pone a la misma sociedad. ¿Sí? Estoy hablando de mis desamores, porque de eso está hablando la mayoría de las letras de Juan Gabriel, de mis desamores con una sociedad que no me da derecho al amor, porque la posición tradicional del homosexual antes de la cultura gay es el homosexual está ahí solamente para el sexo, pero no tiene derecho al amor, no es parte del contexto del amor. Y nosotros lo vemos una y otra vez, yo no nací para amar, nadie nació para mí, o la diferencia entre tú y yo sería, corazón, que yo en tu lugar sí te amaría, o aunque fue con poco amor. Todo es reclamarle al otro, amado, que no me ama, que yo soy el que amo, pero no me amas. Esa es la relación asimétrica, homosexual, que tiene esta sociedad tradicionalmente. Y Juan Gabriel está cantando su experiencia de desamor de esta manera, sin embargo, seduce de tal forma que la gran población heterosexual se lo apropia, como si fuera su propia experiencia, como si los heterosexuales vivieran este desamor permanente. Entonces yo veo que está el cantante homosexual explayándose, desplegando ante el público su experiencia vital de desamor, y veo a este público heterosexual tomando ese sentimiento para aplicárselo en el momento ese pequeño en que sufre desamor, porque el heterosexual sí tiene derecho al amor, sí vive el amor, digamos, culturalmente aceptado, ¿no? Entonces, en este punto yo veo que el closet de Juan Gabriel, igual que el closet de Villaurrutia, por ejemplo, ha servido para universalizar las ideas las ideas de su música, y lo que estoy viendo es un público heterosexual que aprende a amar con estas formas poéticas, y sin embargo, desgraciadamente, se mantiene en ese rechiflido homofóbico que tanto en este concierto como en otro concierto mucho antes que asistí en Ciudad Juárez se manifiesta. Tú nos cantas, tú nos revelas nuestra vida amorosa, nuestros sentimientos, y además yo te tiro de piedras porque sigues como quieras siendo un joto. Yo sí salí siempre de sus conciertos con
con ese mal sabor de la sociedad mexicana, malagradecida con el hombre que los educó sentimentalmente. Muy bien, muchísimas gracias. Hablas del amor y de las barreras del amor, que creo que también va a ser un tema de Fernando. Fernando Huerta, eres profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde estás adscrito al Centro de Estudios Interdisciplinarios de Género y también a la Academia de Arte y Patrimonio Cultural. Colaboras con la UNAM, colaboras con CIESAS, eres parte de Hombres por la Equidad, participas en nuestros posgrados también, cosa que se agradece mucho, igual que a Héctor. Y entre tus publicaciones rápidamente están Estudios sobre la violencia masculina, Los hombres ante la misoginia, miradas críticas, y El juego del hombre, deporte y masculinidad entre los obreros. Y entiendo que, dando continuidad a lo que acaba de decir Héctor, tú dices que hay una dessexualización en Juan Gabriel, que es algo distinto a lo que dijo Héctor, una dessexualización en nombre del amor. ¿Nos puedes explicar esto? Bueno, igual que Héctor, agradecer la invitación a detenernos a platicar pues, sobre un personaje que nos ha hecho cantar, de una u otra manera nos ha hecho cantar. A ver, me parece que el fenómeno, digamos, aunque él decía, ¿qué es eso? ¿No? Se dicen que yo soy un fenómeno y no sé qué es eso, digamos, pero hablando de lo que sería el fenómeno sociológico en este sentido de Juan Gabriel, está atravesado por algo que me parece que ha sido uno de los temas centrales del feminismo, y que es la sexualidad, ¿no? Como un eje que estructura la vida, la mente, el accionar, el imaginario, el objetivo, lo subjetivo de las personas. Y me parece que ese es uno de los asuntos que está presente permanentemente en la vida de Juan Gabriel. A ver, ¿eres o no gay? ¿No? Y esa fue la eterna discusión, el eterno forcejeo en la vida de Juan Gabriel y en la vida de lo que ha implicado algo que me parece que el Capital ha aprendido a hacer muy bien, y es sobre este conjunto de refranes que en el amor y en la guerra todo se vale. Pues para el Capital lo junta y no hay problema, ¿no? Es decir, cuando hablamos o cuando yo me refiero que a nombre del amor todo se vale, de sexualizar la condición genérica gay de Juan Gabriel implica retomar un conjunto de cosas que ha planteado Héctor, en el sentido de decir, claro, desexualizo su condición gay y la normo en la condición heterosexual, ¿no? Es ahí donde la gente asumió efectivamente que todo el canto doloroso, que todo el canto de la amargura, que todo el canto del desamor, ¿no? Estaría situado en esta otra frase ingrata de la desigualdad que dice de lo bueno poco. ¿Pero por qué? No, digamos, en ese sentido, me parece que las canciones de amor siempre iban implicadas efectivamente, ¿no?, a una persona de su propio sexo. Y me parece que ese es otro fenómeno que implica, voy a decirlo en este sentido, la desgaycización del propio Juan Gabriel, ¿no? Es decir, lo decía Héctor, en los conciertos, en la propia industria del disco, en la propia industria de los medios electrónicos de comunicación, el sello de la identidad gay de Juan Gabriel se desexualizó, ¿no? Y todo el mundo cantamos por diferentes razones, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudio, por cuestiones de la diversión. Incluso recuerdo al Tuca Ferretti en algún momento que le planteaban, ¿por qué su equipo no es espectáculo? ¿Quieren espectáculo? Vayan a ver a Juan Gabriel, ese sí que es espectáculo. Lo tomaba como un referente, ¿no?, en este sentido. Entonces, a ver, hablo de la desexualización en el sentido de decir que la hipocresía, ¿no?, como decía Héctor, de la sociedad mexicana, ¿no?, muy decimonónica, muy conservadora, ¿no?, del pensamiento y del accionar, tenía Juan Gabriel un reconocimiento de que nadie nació para amar, ¿no? Y alguien que le canta al amor, pero se declara insensible a las heridas provocadas por este mismo, ¿no? No sufre, dice, si estás pensando que sufriendo estoy, ¿no? No me conoces, no sabes quién soy, ¿no? Soy insensible a heridas de amor. Entonces, la historia marcada de Juan Gabriel
en todo el proceso de la adversidad que va teniendo, digamos, el asunto de su orfandad temprana, el asunto de su encarcelamiento, el asunto de su vida precaria en una buena parte de la primera juventud de su vida, da pauta a otra que pareciera ser que compensa el carácter de la adversidad y que se hace un hombre rico en todos los sentidos, ¿no? Objetiva y subjetivamente, se enriquece y enriquece una nación, y enriquece una nación que ha exaltado siempre estos principios de la sexualidad como principios viriles, ¿no? Como principios de la hombría, y que por ser priista se los perdonó. Le perdonó ese carácter a Juan Gabriel, ¿no? Le cantaba a los presidentes, les hacía campañas, les decían voten por este presidente, por el candidato, es importante, etcétera, ¿no? Y la gente asumió eso, ¿no? Asumió, y otra de las cosas que decía Héctor que me parecen importantes, sí, Juan Gabriel, por haberse declarado partidario, ¿no? Y militante, digamos, desde su transparencia del closet, nunca reivindicó su condición genérica como un hecho político de transformar. Bueno, lo hizo de algunas formas, hizo una campaña, digamos, del orden altruista como la que nos platicó Patti, pero, digamos, el referente conservador siempre era ese: ¿eres gay o no eres gay? ¿No? Y la respuesta que siempre dio fue decir tácitamente lo soy. La gente nunca pudo aceptar eso, por eso hablo en el sentido de que, bueno, hacerlo heterosexual se convirtió en las formas más amables de aceptarlo para cantar sus canciones, que son en el apoteosis permanentemente, ¿no? Sí. Muchas gracias, Fernando. Y con eso pasamos a René de la Torre, que es la cuarta panelista del día de hoy. Sería muy cómodo tener un santo que jalara a la población a votar por un partido. Y en este sentido, la figura de Juan Gabriel, que es lo que mencionó Fernando, probablemente ha rebasado el estatus de una celebridad para ser algo mucho más grande que eso. Tú eres antropóloga social y comunicóloga, eres profesora e investigadora de CIESAS Occidente, donde hemos sido colegas mucho tiempo. Eres especialista en historia de las religiones, de la cultura y de la ideología, y representante de México en el Consejo de la International Society for the Sociology of Religion. Tienes artículos sobre las maneras de entender la secularización, tienes artículos sobre las religiosidades indoamericanas, las religiosidades New Age, las danzas, etcétera. No voy a entrar en más detalle. ¿Por qué no nos cuentas qué significa esto que tú planteas de la sacralización de alguien que parece estar con algunos grupos hegemónicos, pero que al mismo tiempo es alguien muy contrahegemónico? Bueno, esa pregunta es fundamental. Lo primero que yo quiero decir es que no voy a hablar de Juan Gabriel, no voy a hablar de la persona, voy a hablar más bien de la construcción histórica de Juan Gabriel como un símbolo, ¿no? Más bien como un divo, y también de este contexto ritual, que creo que también tiene una historia de larga data, pero que también hay una coyuntura de este contexto ritual en el cual se da su funeral, su muerte. Hoy en día, en la sociología de la religión, pues una de las cosas que quedó como muy atrás, y que debió haber quedado muy atrás antes, porque tampoco es cierto que sea un nuevo fenómeno, pues es que no solo las iglesias producen religiosidad o sacralidad, por decirle, o trascendencia, sino también obviamente la modernidad y obviamente también lo popular, ¿no? Y en este sentido, el papel que actualmente están teniendo las industrias culturales, llamémosles a esto, pues toda una gama, ¿no?, de empresas de producción de cultura y también obviamente de producción de valores, de producción de sentidos, de producción de sentires, ¿no?, sentimental, y de educación, porque yo creo que la cultura de masas hoy tiene el gran papel de esta educación sentimental, como también lo han estudiado otros comunicólogos, pues tiene que estar realmente tomado en cuenta para entender realmente
las nuevas figuras de la producción de lo sagrado de nuestra sociedad contemporánea. No podemos pensar cómo se están produciendo nuevas religiosidades al margen de las propias industrias culturales. Cuando uno atiende este fenómeno, por decirlo así, del sistema simbólico de Juan Gabriel, por decirlo de alguna manera, uno puede encontrar, además, como otros artistas que ha habido un estudio de Eloísa Martín sobre Gilda en Argentina, que es un fenómeno muy similar al que yo creo que ahorita estamos viendo, bueno, el de Michael Jackson, que también sucedió hace poco, Elvis Presley, o sea, tampoco es único, sino que hay también ya, digamos, toda una trayectoria de este tipo de producción, pero bueno, cuando uno analiza esto, uno puede encontrar muchos elementos que realmente nos apuntan al surgimiento de un santo secular. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay una clara geografía, y una clara geografía que tiene que ver también con un sentido cristiano. O sea, Juan Gabriel nació en un lugar pobre, fue despreciado, fue abandonado, fue encarcelado, sufrió de la cárcel, ¿sí? Vivió un martirio, pero luego también hay toda una forma de revertir eso, de lograr el éxito, de tener seguidores, ¿no? Y de convertirse en alguien amado, ¿no? Y además, obviamente, la tematización de sus canciones, que tiene que ver no nada más con las letras, sino también con la música, porque yo creo que esta cuestión de la corporalización de la música es sumamente importante y allá hay muchos significados y no solamente quedan en las letras de las canciones, pues se convierten también como una especie de plegaria, una plegaria que todos conocen, y uno puede decir que tanto los fans se pueden considerar como devotos. Y yo ayer me di a la tarea, preparándome un poquito para venir aquí, de meterme a los clubs de fans en Facebook, y realmente es súper impresionante lo que los propios fans proyectan, ¿no? Creo que aquí lo que apuntan es algo muy interesante que ya uno de los antropólogos que para mí actuales más importantes de estudios culturales es Homi Bhabha, apunta es en la importancia actual de los símbolos que son, por un lado, símbolos ambiguos y que por ser ambiguos, que es un poco lo que estaban hablando, permiten que las fronteras, que lo que parece quedar excluido, sea incluido y sea tocado. Y estos símbolos que de alguna manera, o sea, le dan una patada y revierten lo que son los regímenes nacionales de la inclusión. En México, pues sí, somos un país con alta discriminación. Que es cierto que hay una discriminación, obviamente, homofóbica, ¿no? Una discriminación sexual, pero también hay una discriminación racial, hay una discriminación social de la pobreza, hay una discriminación velada, de lo naco, perdón que lo diga así, espero que no me corran del CIESAS, ¿no? Y hay una discriminación incluso geográfica de las fronteras, o sea, las fronteras no se ven como parte de México. Y Juan Gabriel realmente se desarrolla en todos estos ámbitos de frontera, pero al mismo tiempo su ambigüedad, esta no forma de confrontarlo, sino al revés de asimilarlo, creo que lo que produce realmente un símbolo muy potente de incluir a muchas masas que no se sienten incluidas en estos, digamos, espacios dominantes culturales nacionales. Y yo creo que eso es muy importante para analizar el símbolo. Sobre esa hagiografía yo hablé un poco, pero me parece que es muy importante que veamos este contexto en donde acababa de salir la producción de su propia vida. Mucha gente que yo he entrevistado es que no nada más la ven en MTV, sino ahorita toda la gente está hablando de eso. Es la plática que hay de sobremesa, es el gran tema, ¿no? Y además su vida para muchos, y eso lo puede uno ver en los clubs de fans, se convierte en una vida ejemplar. Para mucha gente es un ejemplo a seguir, es un ejemplo de alguien que tuvo un modelo aspiracionista, que lo logró y que hace que la gente crea o sienta que ellos también pueden lograr, en contra de todo, de todas las condiciones que tenemos, lograr lo mismo que Juan Gabriel logró. Y un último punto que quiero decir, en cuestión obviamente del análisis religioso, es lo que hablamos nosotros en religión, como que haya este elemento de la trascendencia. Si uno también analiza las canciones de Juan Gabriel y también sus mensajes, siempre habló también de la eternidad.
Y también habló de la muerte como un momento liberador, como un momento que llevaba a la eternidad. Y si uno ve en estos rituales que ha habido, que son rituales impresionantes de masas, no solamente al lugar donde pasaba el féretro, sino también a la Plaza de los Mariachis o a los lugares por donde él estuvo, vivió, uno puede encontrar exvotos. Y esos exvotos realmente expresan mucho esta manera de decirle a Juan Gabriel, tú ya te vas, pero nosotros te vamos a mantener en la eternidad y tú serás nuestro lazo con el más allá, un lazo con la eternidad. Hay muchos elementos que empiezan a aparecer que creo que sí apuntan a que estamos viendo realmente el nacimiento no solamente de una estrella consumada, sino de lo que puede ser un santo popular. Muy bien. Muchas gracias a los cuatro. Ahora, yo quisiera terminar con un tema que es un poco más complejo y probablemente más abstracto, o a lo mejor extremadamente concreto. Y es, la cultura popular es un fenómeno, al mismo tiempo que ya ha existido desde hace probablemente decenas de miles de años, al mismo tiempo que la producción cultural siempre está inmersa en una red de poder, ¿no? Normalmente, y muy recientemente en estos días en los medios, lo que se debate es qué tan genuinamente popular es la llamada cultura popular cuando la producción está llevada a cabo por corporaciones y nos imaginamos entre telones en donde se recorta y se dice y puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Lo que Héctor nos decía, seguramente había una frontera claramente marcada o implícitamente marcada que se decidió no cruzar, ¿no? Pero ¿es válida esta discusión o le pedimos demasiado a la cultura popular cuando le pedimos que esté totalmente exenta de poder social? Es una duda que tengo, no creo que lo terminemos ahorita, pero me encantaría saber qué es lo que opinan ustedes. ¿Quién quiere empezar? ¿Quieres tú, Pati? Sí, pues no, pues a mí definitivamente me parece que en la frontera ha sido el más popular, ¿no? De todos los artistas que ha habido en la frontera. Tan popular que eso sí no sabría yo desde hace cuántos años, está la avenida Juan Gabriel, que es así como... Yo cuando llegué a la frontera dije, wow, yo quería conocerla, ¿no? Y sí, la avenida Juan Gabriel es la avenida principal, ¿no? Y toda esta formación que hizo de los niños no era nada más igual por una acción filantrópica, sino que realmente llegó a formar grupos, llegó a formar el mariachi Alma de los Niños y el otro grupo que se llamaba Chiquitos pero Picosos, ¿no? Entonces, él está realmente muy arraigado en los sentimientos de los sectores populares. Aunque claro, sí sabemos que también están los demás sectores, pero esos son los sectores los que más identificados se sienten con él, ¿no? Entonces, todas las elaboraciones culturales que ha habido a partir de ese fenómeno, me parece que nos dan pues muchas pautas para seguir analizando y seguir investigando, incluso para abrir un tema de investigación aquí en el CIESAS, ¿no? Yo diría que habría que repensar lo popular a partir de las industrias culturales. Es decir, es muy difícil mantener esta pureza de las creaciones populares que se produjeron fuera de los circuitos del mercado. Casi, bueno, románticamente iríamos a las zonas rurales y ver esas canciones que no pasaron por el radio y no pasaron por managers ni por todo este aparato, sino que habría que verlas ahí en su pureza. No sé, porque numéricamente lo que está nutriendo, digamos, el imaginario popular es la industria cultural, y yo creo que Juan Gabriel logra su efecto no solamente porque hay este superaparato que lo sostiene, igual hay otros que también gozan de este aparato y no tienen esa penetración, sino porque sí cumple con un elemento fundamental de la poesía cultural. Y esta poesía es cantada, por cierto, ¿sí? Que Juan Gabriel es la imagen de un bardo,
Es decir, del poeta que, como decía Mallarmé, es el que trae la voz de Dios porque es la voz del pueblo. En ese sentido, su sacralidad tiene mucho que ver con decir cosas que todos los demás pasan a creer. Sí, es un predicador en ese sentido, es un profeta en ese sentido, y en ese sentido es poeta popular en el sentido mucho más lato de la palabra. Muy bien. A ver, decía Gramsci una cosa muy interesante, ¿no? Que todas las clases subalternas generan sus propias formas culturales de resistencia en torno a sus formas de explotación y de subordinación en relación a los grupos dominantes, ¿no? Y me parece que ese carácter de lo popular ha sido una cuestión distintiva dentro de los grupos subalternos, ¿no? Y me parece que parte de lo que sería la historia del capitalismo ha sabido beneficiarse y enriquecerse de un conjunto de expresiones, ¿no? De lo festivo, de lo popular, y en ese sentido me parece ha podido estereotipar y generar arquetipos que permitan mantener a la pobreza, a lo popular como un destino, ¿no? Me parece que es una virtud que ha tenido el capitalismo, su ideología y su cultura, ¿no? Beneficiarse de estos, ¿no? Entonces, las propias reivindicaciones populares han servido y se han nutrido de las propias formas artísticas creativas para la lucha contra todas las formas de desigualdad, ¿no? Y me parece que ahí, efectivamente, uno de los aspectos que ha tenido en la vida contemporánea lo que podríamos denominar en este sentido la cultura popular ha sido el carácter de poder generar la riqueza necesaria para mantener a lo popular en un sitio permanentemente condicionado de no cambio, aunque sí de transformación. A ver, ¿qué quiero decir? Quizás la piratería sea la parte popular del capitalismo, que le conviene, ¿no?, mantener, reproducir, ¿no?, en escala amplia, ¿no?, toda la cuestión que tenga que ver con aquel conjunto de creaciones que hoy en la industria, de las industrias culturales, en la industria de discografía, es posible tener, ¿no? Entonces, seguramente se incrementarán en nuestros vagones del metro, ¿no?, en algunos otros lugares de otros lugares de este país, la venta de los discos calados, garantizados, compactos, en todos sus formatos, sobre la obra de Juan Gabriel. Y me parece que efectivamente eso ha sido una de las, voy a decir, certezas que ha tenido el capital en saber explotar el carácter popular de ello, ¿no? Entonces el pueblo se desboca, el pueblo sale a las calles, como decías, ¿no?, impresionantemente haciendo, ¿no?, un santo urbano sobre las cualidades de Juan Gabriel, ¿no?, sobre su sentido adverso, ¿no?, de Juan Gabriel, sobre su lucha de identidad de género, haciéndose amigos de hombres tan fuertes y valerosos y altamente reconocidos por su hombría, como era José Alfredo Jiménez, con quien tuvo trato, ¿no?, uno que cantaba canciones de hombres verdaderos y de otros hombres verdaderos que cantaron al lado de él, el padre y el hijo Fernández, bueno, ¿no?, que han cantado y cantaron sobre él, o sea, Vicente y Alejandro me refiero, ¿no? Entonces me parece que esta es una de las cuestiones que es difícil, como tú dices, y es una parte compleja, pero me parece que sobre la idea que planteaba Gramsci, es ahí donde efectivamente la reivindicación popular sigue siendo algo de los grupos subalternos y el beneficio que ha logrado tener el capital de un conjunto de expresiones haciendo arquetipos, folclorizando incluso a lo popular, es una de las ganancias. Muchas gracias, Fernando. René, ¿tú qué dices? Bueno, otra vez yo me vuelvo a poner en el entre. Me vuelvo a colocar con baba en el entre. Y bueno, vamos a poner, por ejemplo, estamos hablando de un símbolo nacional, ¿no? Incluso ya las últimas pósters que vendían en los lugares donde se congregaba la gente, pues ya había también colocado elementos para ponerlo como un símbolo nacional, ¿no? Solapas con el color de la bandera nacional, su corazón en el centro y atrás Bellas Artes. Toda su historia es tocar, llevar el mundo popular a Bellas Artes, tocar incluso su fe católica con la fe protestante. O sea, él
participó y se enseñó a hablar y a cantar en una iglesia protestante en Estados Unidos. Él todo el rato estuvo tocando, transitando. Es alguien que está siempre transitando entre lo popular y entre las élites del poder que logra ser aceptadas por ellas, ¿no? Yo creo aquí, y pongo el ejemplo, de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es un símbolo nacional y sería muy difícil decir, ¿es nada más del pueblo o es nada más de la iglesia dominante o de los políticos o incluso de Televisa, ¿no? Con toda esta cuestión de la producción de las mañanitas y las rosas de Guadalupe. O sea, hay también una mediación fuertísima en el culto guadalupano de los medios de comunicación. Yo creo que lo interesante es que va a haber muchos usos y que exactamente como un símbolo dominante, pues va a ser un símbolo atravesado por intereses de poder, por también intereses de reivindicación y que al igual que la Virgen de Guadalupe, que tiene tanto una parte que obviamente tiene que ver con una posibilidad de sumisión, pero también es un símbolo de reivindicación de aquellos que no tienen voz, de aquellos que son marginados, de aquellos que la utilizan como emblema para cruzar la frontera y para los chicanos identificarse con lo que México no les reconoció y con lo que Estados Unidos tampoco les reconoce. Entonces yo más bien por ahí me plantearía cuáles van a ser los usos que ahora que Juan Gabriel deja de ser persona y va a ser un símbolo, se van a dar sobre sí mismo. Yo, perdón, quisiera agregar nomás una cosita que va de la mano. Bueno, no sé si ustedes sepan que el Noa Noa, que era el bar de Juan Gabriel, yo lo conocí, el Noa Noa, cuando estaba así, en su época muy fuerte, y era como una galería, ¿no? Y había, bueno, muchas cosas. Después, en esta época donde empezaron a incendiar bares, lo incendiaron el Noa Noa, y Juan Gabriel lo donó a un grupo evangélico. Yo después fui, y era impresionante, porque en medio de las ruinas, todo incendiado, ahí estaban sesionando los grupos evangélicos con el canto y con todo lo demás, ¿no? Y toda la parte de la galería, bueno, se destruyó mucha parte y la reconstruyeron, y esa galería también la tenía en la Casa Hogar para Niños, ¿no? Nada más era anotar eso. Muy bien, pues muchísimas gracias. Me parece que ustedes han contribuido al debate y a la comprensión del que quiera comprender y profundizar más sobre el tema, y si nos permiten, pues agregaremos algunas de estas publicaciones al video para que quien quiera las consulte, ¿no? Muchísimas gracias, muy amables. Gracias.